continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos a todos quienes nos escuchan. Saludamos a nuestros auditores en podcast, en Facebook, en nuestro sitio www.programaeldebate.cl y ahora también en Twitter. Todo para llegar a usted por los temas que le interesan y nuestros destacados invitados. Antes de presentar a quien tengo como invitada, quisiera expresar mi más sincero y total repudio al asesinato del joven Daniel Zamudio. Y acompañamos, por supuesto, en su dolor a la familia y amigos. Con esto creo representar, si no a todos, a gran parte de nuestra audiencia. Este cruel e inexplicable nivel de violencia contra una persona ha abierto el debate acerca de la promulgación a la brevedad de la ley antidiscriminación. Pero ¿realmente sabemos en qué consiste esta ley y cuáles son sus reales alcances? Con nosotros, abogada y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries. Gracias por recibirme y te doy la bienvenida a El Debate, Lorena. Gracias por esta oportunidad de estar de nuevo en El Debate. ¿Cómo te encuentras, Lorena? Muy bien aquí haciendo el trabajo. Siempre te vemos trabajando en muchas causas que tienen que ver con todo lo que es el tema de los derechos humanos. Lorena, sin duda que el tema del asesinato del joven Daniel Zamudio es algo que remeció definitivamente a la opinión pública. Creo, y tal como lo dije, creo expresar, digamos, el pensamiento de muchos de nuestros auditores. Lorena, ¿qué fue exactamente lo que aquí ocurrió? En términos de las consecuencias que tuvo esa muerte, yo creo que es una buena pregunta, porque no es la única muerte que ha habido que tiene a su base la discriminación, en este caso por orientación sexual. Hace un tiempo atrás fue Sandy Iturra y hay otros casos que se han ido registrando que dan cuenta de una discriminación en su fase más brutal, que es la violencia. Y yo creo que la sociedad ha ido acumulando un grado de indignación que rompe su dique con la muerte de Daniel Zamudio. Y en ese sentido yo creo que lo que estamos asistiendo es a una toma de conciencia de la ciudadanía de lo que es la discriminación y a lo que puede llegar la discriminación, que finalmente es asesinar a un ser humano. Lorena, te escuché decir en más de un medio de comunicación que este había sido un crimen de odio. ¿Y qué se entiende por un crimen de odio? Un crimen de odio es aquel que tiene a su base una justificación respecto de ciertos factores que están presentes en la sociedad, como por ejemplo el sexo, el género, la etnia. A veces la edad también puede ser factor de crimen de odio, pero que fundamentalmente están claros en los temas, diría yo, de género, identidad de género, sexo, identidad, orientación sexual y etnia. Y en el fondo es el desprecio más profundo por un otro distinto que a la luz de los perpetradores no comparte un determinado orden social. Lorena, sin duda que estos temas son difíciles de tratar, porque la discriminación es un tema que está inserto dentro de las sociedades. Todos de una u otra manera hemos sido discriminados y somos discriminados, y a la vez también nosotros mismos nos convertimos en discriminadores. Pero dentro de la tipificación de la ley, ¿cómo se aborda un crimen de odio? ¿Cómo en definitiva tú puedes canalizar legalmente esta situación? ¿Esto pasa más allá de ser un homicidio, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir situaciones. Lo primero es que esta ley de antidiscriminación, más que ser precisamente una ley contra los crímenes de odio, lo que busca es establecer un marco general
frente a situaciones de discriminación que a partir de esta ley debieran contar con un recurso judicial, debieran impulsar políticas públicas para superar y erradicar esas discriminaciones y que también castigan o agravan la realización de delitos cuando tienen a la base algunas de estas categorías que llamamos categorías sospechosas. Sospechosas en el sentido de que el juez tiene que sospechar que hay discriminación detrás cuando se trata de alguna de estas categorías y por lo tanto hacer un doble escrutinio de las situaciones porque presumiblemente hay, ¿no es cierto?, una situación de discriminación. Luego están las leyes de crímenes de odio. Hay una presentada en el Parlamento que no tiene una moción parlamentaria de la senadora Lili Pérez, que tiene el patrocinio del gobierno pero que no tiene urgencia. Y esta lo que busca es, en el ámbito de lo penal, sancionar la propagación, ¿no es cierto?, o impulsar la violencia basada o los crímenes de odio y la comisión de actos de violencia basados en categorías de discriminación. Son dos cuestiones distintas pero absolutamente necesarias, porque no toda discriminación es un crimen y no toda discriminación se va a desembocar necesariamente en un acto de violencia. Por lo tanto, hay que dar tratamiento diferenciado. No se puede penalizar todo, que es una tendencia bastante frecuente en nuestro país. Lo que hay que hacer es establecer, implementar políticas de no discriminación, generar un recurso judicial que les permita a una pareja gay, por ejemplo, denunciar cuando no le quieren arrendar un departamento porque es gay, o cuando lo expulsan del trabajo porque tiene una identidad de género que no es compatible supuestamente con lo que estamos acostumbrados. Y otra cosa es el asesinato que tiene a su base el odio por una de estas categorías. Pero los crímenes de odio, ¿qué tan difíciles son de probar legalmente? Son difíciles de probar. De hecho, hay algunos que proponen que se invierta el cargo, el peso de la prueba. Son difíciles de probar porque hay un conjunto de elementos de contexto que tienen que aparecer. En el caso de Daniel Zamudio es más o menos obvio que era un crimen de odio por las señas que quedaron tanto en el cuerpo de Daniel Zamudio, claro, como también de las personas que fueron detenidas en términos de sus apariencias de skinhead, etcétera, que nada de eso hace deconstruir el principio de inocencia, pero son indicios que pueden ir mostrando esto. Hay uno de ellos que tenía incluso, ¿no es cierto?, es conocido dentro de Patricio Core, el Pato Core, que es conocido dentro de los grupos, digamos, de neonazi, y por lo tanto hay otros elementos que investigar. Y eso es lo que van a tener que hacer los jueces frente a este tipo de situaciones, y los abogados defensores, digamos, de las víctimas van a tener que evidenciar este tipo de situaciones. Porque en este contexto justamente se habla mucho de los grupos neonazis, de estos grupos de un espíritu discriminador realmente radical, pero de una u otra forma en Chile existe la libertad de expresión. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque de una u otra forma no es un crimen ser neonazi? No, pero es un crimen cometer un delito, además basado en una ideología que finalmente lo que hace es lo contrario a lo que hacen los derechos humanos, que es dividir y establecer quién merece vivir y quién no merece vivir. ¿Es lo que entendemos como incitación al odio? Es lo que entendemos como incitación al odio, y no cualquier incitación al odio, porque alguien que se para en la esquina, por ejemplo, un mendigo que se para en la esquina y que dice, por ejemplo, que él exterminaría de la faz de la tierra a aquellos que tienen lóbulos de orejas grandes, probablemente no está haciendo incitación al odio, pero seguramente una autoridad que lo hace en un discurso público sí lo está haciendo, o alguien que tiene los medios para difundir, ¿no es cierto?, este odio que él siente y para congregar voluntades. Es decir, la incitación tiene que tener una posibilidad real
de convertirse en un acto de violencia. Claro, porque muchas veces en el cotidiano, hablemos realmente del cotidiano, de la conversación de calle, claro, muchas veces uno ve cosas y uno mismo dice, yo mataría a todos estos tipos, pero claro, eso no pasa de ser, para mi gusto, muchas veces un comentario de índole personal y que a veces está inspirado en una cosa visceral y muy del momento. Por supuesto, y yo creo que se pueden dar situaciones donde habrá que examinar el valor que se pretende proteger, que en el fondo es la igualdad y la no discriminación, versus la libertad de expresión. Pero claramente la legislación internacional, cuando habla de incitación al odio, no está hablando de libertad de expresión, sino que está hablando de aquella libertad de expresión que tiene un potencial real de concretar ese odio contra las personas. ¿Y ahí dónde limita con las libertades individuales, Lorena? Pueden haber choques, pero claramente, digamos, lo que se va a tener que medir y va a estar en manos de los jueces en su momento, cuando haya una ley de incitación al odio, es si efectivamente estamos pasando a llevar una libertad individual como la libertad de expresión o no, y eso va a depender de la capacidad que tenía esa voz de propagarse y de generar algún tipo de intranquilidad pública. Pero ahí también nos choca un poco con un tema de criterios. Es difícil uniformar criterios en ese aspecto. Por cierto que sí, por eso que se le entrega al juez, porque tendrá que ser caso a caso. Y bueno, y los jueces justamente están para aplicar la ley y el criterio. Lorena, obviamente con todo este contexto, con toda la expectación que generó este caso, la voz que se alzó frente a esto fue que había que promulgar rápidamente la ley antidiscriminación y que la ley antidiscriminación tenía que aplicarse porque en definitiva estas cosas no se podían seguir permitiendo y digamos, promulguemos la ley antidiscriminación para que esto ya nunca más. Hablemos claro, Lorena. La ley antidiscriminación, yo en lo personal siento que le está dando a la ciudadanía, a la sociedad, le está dando una sensación de seguridad que para mi gusto no es tan clara. Yo creo que hay distintos niveles de seguridad. La seguridad que sí le da a la ciudadanía es que hay un reconocimiento de parte del Estado de que hay situaciones concretas respecto de grupos particulares que son discriminatorias. Es un reconocimiento a esos grupos y a esas personas que históricamente y que en su vida cotidiana viven la discriminación y a veces incluso viven con miedo de que les pase lo que le pasó a Daniel Zamudio. Por supuesto que una ley de antidiscriminación no resuelve el problema de la discriminación y en ese sentido falta mucho tiempo, ¿no es cierto? Falta que pasen otras cosas para que se vaya avanzando en la superación y erradicación de la discriminación. Por lo pronto, que la ciudadanía, ¿no es cierto?, comparta una cultura respetuosa de la diversidad, compatible obviamente con el respeto de los derechos humanos. Y eso es algo que recién se está empezando a dar. Entonces, no le pidamos a la ley que resuelva cosas que no puede resolver, solo puede resolver algunas, y en este caso es dotar de un instrumento específico a el Estado para promover políticas públicas en esta materia, para prevenir, hacer campañas, contribuir a generar una conciencia de derechos humanos y por otro lado un recurso judicial para quienes viven la discriminación, no más que eso. Lorena, pero tú eres abogado. ¿En qué habría variado si este crimen se comete dentro del contexto de una ley antidiscriminación promulgada? ¿Qué habría pasado judicialmente con las personas que cometieron este crimen si esta ley estuviese vigente hoy? Si estuviera vigente hoy, estarían sometidos a un proceso en el que la pena podría ser agravada por tener a la base la discriminación. Y eso obviamente significa penas más altas. Exactamente. Porque en estos momentos, ¿cómo se está tratando este crimen desde el punto de vista judicial? Como un homicidio calificado. Como un homicidio calificado. Sí. Que podría
digamos, entrar dentro del contexto de cualquier homicidio calificado. Entra, de hecho, en el contexto de cualquier homicidio calificado. Podrán aplicarse algunas agravantes, si es que hay, por ejemplo, la indefensión en la que se encontraba Daniel Zamudio. Aquí se operó sobre seguro, ¿no es cierto?, contando con la indefensión de Daniel Zamudio, lo que hace que sea un homicidio con alevosía, además, y por eso es calificado. Pero si estuviera vigente la ley, además de eso, se agravaría la pena. Por eso digo que esta ley de antidiscriminación no te va a resolver el problema de la violencia basada en la discriminación, pero sí te va a dar un marco para desarrollar políticas que superen la discriminación y va a permitir que en actos que no son criminales haya un recurso para que las personas puedan acceder a la justicia y a formas de reparación. Lorena, tú que has tenido acceso a todo lo que es la información de este caso, la tortura a lo que fue sometido Daniel Zamudio, ¿es un elemento que se está considerando en este instante? Yo creo que es parte del ensañamiento. Tengo la impresión de que no se puede calificar de tortura. La definición de tortura en Chile es una definición que está vinculada a los actos que realizan los agentes de Estado, por lo tanto no cabría, pero sin duda que hay ensañamiento y por lo mismo, digamos, se le aplicará la figura del homicidio calificado, creo yo, y algunas agravantes. ¿Y cuál es la diferencia, Lorena, entre tortura y ensañamiento? Es lo que te digo, la tortura es causar un grave dolor o daño físico o psíquico por cualquier razón, incluida la discriminación por parte de un agente del Estado. Pero aquí ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de particulares. Pero ¿estamos hablando de un homicidio o estamos hablando de tortura con consecuencias de muerte? Estamos hablando de homicidio. De homicidio. De homicidio. Y de homicidio con un grado de ensañamiento y de alevosía que es lo anterior al homicidio. Lorena, tú has señalado un montón de aspectos que considero muy positivos dentro de acuerdo a la ley antidiscriminación. Obviamente la ley antidiscriminación está para proteger, en definitiva, un principio básico de la Constitución chilena, que es la igualdad de todas las personas ante la ley. Sí. Con lo cual creo que con eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, ¿por qué ha tenido tanta resistencia en el Parlamento la promulgación de esta ley? Yo creo que porque hay visiones de mundo encontradas. ¿Cómo cuáles? Yo creo que hay una visión de mundo donde las cosas tienen ya un lugar predeterminado. Y esas cosas que tienen un lugar predeterminado implican, por ejemplo, que las personas que son LGTBI no pueden gozar de los mismos derechos que las personas que se asumen como heterosexuales, o que las personas que pertenecen a ciertas etnias no pueden tener los mismos derechos que las personas que no lo son. Están en escalas diferentes y no se piensa que puedan acceder a los mismos derechos. Y hay otra visión del mundo en la que yo creo, que es que la discriminación efectivamente existe prácticamente en todas las sociedades, no siempre respecto de los mismos grupos, pero que es la propia sociedad que democráticamente y sobre la base de los derechos humanos tiene que llegar a un punto en el que se reconoce el derecho de existencia y de acceso a derechos de cualquiera, independientemente de las diferencias. Las diferencias no son un elemento negativo, son un elemento que nutre la democracia. Y son parte de una sociedad, en definitiva. Absolutamente, y con los mismos derechos, no con menos. Lorena, pero tú has tenido la oportunidad de conocer otras sociedades, de ver este tema en otros contextos. ¿Qué tan lejos estamos en Chile de alcanzar esos conceptos de igualdad que muchas veces vemos en países más desarrollados? Yo creo que estamos bastante lejos. Chile es un país, para mi gusto, atrasado en materia de igualdad y no discriminación. Primero porque la idea de igualdad que hay es una idea uniformadora. Aquí hay que ser igual a. Claro. Hay un parámetro. Y la igualdad, la verdad, es que en esos términos hace que las mujeres tienen que ser iguales a los hombres si quieren ejercer los derechos que tienen los hombres, o bien si son mujeres no tienen los mismos derechos si se asumen como tales. Los pueblos indígenas no pueden ejercer los mismos derechos porque se ven de manera distinta, y entonces esta sociedad
no tiene, como otras de América Latina, estatutos de igualdad que bajo la Constitución permitan impulsar una serie de medidas, ¿no es cierto?, afirmativas, que se llaman medidas afirmativas, que en el fondo lo que buscan es poner, acelerar esta igualdad de los grupos que están más retrasados en esta carrera por el desarrollo y el goce de todos los derechos. Históricamente, ¿cuáles son los factores que sientes que han influido para que lleguemos a este punto, por ejemplo? Yo creo que hay un factor que tiene que ver con el peso de las iglesias en Chile, que tienen su orden de cosas, su cosmovisión y su forma de mirar el mundo, y que esa forma de mirar el mundo ha impregnado muy fuertemente a la sociedad chilena. Creo también que la dictadura en Chile fue un factor clave en la discriminación. Allí todo aquello que no perteneciera a la norma fue considerado enemigo, y dentro de eso, digamos, todas estas diferencias de las que estamos hablando fueron vistas como diferencias discriminadas. Entonces ahí hay un legado que todavía arrastramos. Y por último, yo creo que ahora ya no tanto, pero este relativo aislamiento que tuvimos durante esos 17 años de dictadura, que ya no tienen que ver con el tratamiento que le dio la dictadura a la diferencia, sino que más bien con el aislamiento respecto de lo que pasaba tanto en nuestros países vecinos como en los países desarrollados. Porque en el cotidiano muchas veces uno se encuentra con situaciones que llegan a ser muy graciosas, digamos, de ridículas que son. Porque yo me recuerdo cuando veíamos estas imágenes, por ejemplo, del Ku Klux Klan, de este grupo racista en Estados Unidos, todos decíamos, oye, pero qué tipos más malos, digamos, que discriminan a los negros. Yo no tengo nada en contra de los negros. Claro, pero es que en ese tiempo también no había negros en este país. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sé, por ejemplo, y por eso te vuelvo a recalcar el tema de las libertades individuales. Se habló mucho, por ejemplo, de la rutina de Mauricio Flores en el Festival de Viña, sí, que había sido una rutina considerablemente homofóbica. No, me parece que es buen caso el que pone. Yo creo que no se puede llegar a ese punto. La gente está en su derecho, una vez con que exista esta ley, de presentar el recurso porque encontró que Mauricio Flores, digamos, fue homofóbico, que lo fue. Pero a mí me parece que el criterio allí es que con esta ley lo que se va a generar es una cierta conciencia que en definitiva va a hacer que Mauricio Flores cambie su rutina, porque a la gente no le parece divertido lo que hace. Eso es lo que debiera pasar. Y además que por ley se supone que hay cosas que no vamos a poder hacer. Por supuesto. Si yo creo que tampoco hay que tenerle tanto susto. La libertad de expresión se va a mantener. Y lo que va a pasar, y qué es lo que ha pasado también con el machismo. Hoy día, cuando uno va a un asado, no escucha la brutalidad de chistes que escuchaba hace 15 años atrás en los asados con relación a las mujeres. Yo todavía tengo recuerdos de algunos chistes grotescos que hoy día no se escuchan. ¿Ha operado qué? El avance en materia de igualdad de los derechos de las mujeres y con ello la inhibición. Exacto, una inhibición social respecto de aquellos que tienen discursos discriminatorios. Y eso me parece normal. No, a mí eso me parece también un cambio muy positivo. Pero ¿hasta dónde esto se puede confundir? Porque ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo me pongo en el lugar de un empresario, por ejemplo, que tiene un funcionario, pongámosle X, digamos, un funcionario mapuche, que tiene todo el derecho a trabajar, tiene todo el derecho, si tiene las capacidades de estar en esa empresa, todo. Pero supongamos que el mapuche es un inepto. Yo como empresario puedo despedirlo sin que yo pueda ser acusado de despedirlo porque es mapuche en definitiva. ¿Hasta dónde yo puedo llegar sin que me acusen de ser discriminador? Lo que pasa es que en acusar no hay engaño. El tema es que el juez va a tener que tener el criterio para dilucidar si eso es discriminatorio o no. De hecho, la legislación laboral ya tiene medidas contra la discriminación y no se acepta
el trato discriminatorio. Por lo tanto, hoy día ya ante los tribunales laborales podría una persona que pertenece a la etnia mapuche demandar por discriminación. El que yo acuse a alguien o denuncie a alguien por trato discriminatorio no significa que yo tengo la razón. Para eso existen los tribunales de justicia, que son finalmente los que van a aplicar la ley y el criterio. Los y que en tienen eso, que dirimir, en definitiva. exactamente. Por lo tanto, tienen que dirimir entre dos pretensiones que aparentemente pueden ser válidas. Una que dice, oiga, estoy en mi derecho a despedir a alguien inepto. Exacto. Y otro a decir, perdón, usted no me despidió por inepto, me despidió por mi condición de mapuche. Claro. Y entonces tendrá que presentar las pruebas al respecto y tendrá que ver el juez quién efectivamente tiene la razón en esa materia. Yo no tendría susto respecto de lo que puede pasar con las libertades individuales. Créame que todos los países tienen una ley de antidiscriminación o un estatuto de igualdad y no ha pasado nada de lo que se anuncia que va a pasar. No va a ser la anarquía como todo el mundo anuncia. Nada, absolutamente no. Y lo que va a ayudar es a generar una conciencia mayor en la gente. A mí me parece que por todos lados es una situación positiva. Pero una de las cosas que han señalado los sectores más conservadores de la sociedad chilena es que del momento que se aplique la ley antidiscriminación, eso va a abrir el flanco para legalizar el matrimonio homosexual. Mire, los sectores conservadores viven pensando en el futuro y no en el presente, a pesar de que son conservadores. Pero eso es tan así. No depende de esto, depende del debate que tengamos en la sociedad, si eso llega a legalizarse o no. No depende de esta ley. Y por lo demás las sociedades avanzan y van abordando las diferentes problemáticas de acuerdo a la madurez que hay. Seguramente el siglo pasado el matrimonio homosexual no hubiera tenido ningún asidero. No, claro, ni siquiera sería un tema. No, hoy día todavía no lo es. Probablemente a futuro vaya a ser un tema. O sea, lo que pasa es que históricamente nos hemos encontrado con miles de casos como estos. O sea, en el siglo pasado era impensable, por ejemplo, que las mujeres votaran. Bueno, por eso digo que... Y hoy día a nadie se le ocurre pensar que las mujeres no voten. Por eso es que yo creo que los conservadores miran con miedo el futuro y tratan de anticiparse para que este futuro no llegue. Y la verdad es que el futuro lo que muestra es que se van abriendo otras complejidades en la sociedad que requieren ser reconocidas desde una perspectiva de derechos humanos. Recuerde usted que los conservadores también decían que si había divorcio aquí iba a ser la hecatombe. Se iba a acabar la familia. Se iba a acabar la familia. Bueno, no es así. Es más, en el último año se ha reforzado de nuevo el número de matrimonios, que antes era inferior al número de parejas de convivencia. Hoy día eso se está normalizando. Por lo tanto, hay que creer en la gente. La gente es responsable, tiene opinión y quiere decidir sobre la sociedad y sobre sus posibilidades de acceso a derechos en la sociedad. Lorena, llegando ya al final de nuestra edición, donde nos has aclarado un montón de puntos con respecto a la ley de antidiscriminación, pero sin duda que quienes han estado más cuestionados en este tema ha sido la clase política. Como ciudadanos, ¿cuál es la postura que debemos asumir respecto a eso? Respecto a la ausencia de la clase política de este tipo de debates por mucho tiempo, yo creo que la clase política hoy día tiene que hacer una profunda reflexión que le permita conectarse con el Chile real. Creo que eso no ha sucedido y que ha sido en estos últimos 2 años que la ciudadanía ha empezado a reclamar que la clase política efectivamente nos represente. Y en esos términos yo espero que este sea un camino que se abre para que los representantes de la ciudadanía terminen representando efectivamente lo que es el sentir de la ciudadanía. No, y en un comentario muy personal, yo creo en realidad de que en una sociedad todos somos iguales. Y en una sociedad tiene que haber espacio para todos.
Yo en lo personal tengo mi opinión, como la tiene todo el mundo. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, hay cosas que me entran y hay cosas que definitivamente no me entran, por un tema de formación, por un tema cultural y todo. Pero sin duda de que una sociedad tiene que estar cimentada sobre la base del derecho. Y el derecho, una de las cosas básicas que tiene es el tema de la igualdad. Entonces, en ese sentido, quería mucho tener esta conversación contigo, poder llevarla a nuestros auditores, para poder entender ese concepto básico, para mi gusto, que es el tema de la igualdad, y donde todos tengamos cabida y no tengamos que ser discriminados por las cosas más inverosímiles que podamos ver. Y yo creo que, y ahí yo siempre digo, uno sabe dónde empiezan los derechos humanos, pero no sabe dónde terminan, porque tiene que ver con una reactualización y redefinición constante de los problemas que van a exigir otros reconocimientos de derechos y otra protección. En todo caso, una forma distinta de ver la igualdad, que yo creo que para la gente le puede hacer más sentido, es que la otra cara de la moneda es terminar con los privilegios. Eso es. La igualdad es terminar con los privilegios, y está claro que hay sectores que tienen privilegios respecto de otros. ¿Y cuáles son estos otros? Por lo menos son aquellos que están en la ley de antidiscriminación. No, definitivamente. Muchas gracias, Lorena Frías, presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por tu tiempo y excelente disposición que siempre tienes conmigo, con el programa y por supuesto con todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti. Así cerramos otra edición del programa que muestra lo que otros no muestran, porque llega donde otros no llegan. Un abrazo, cuídense mucho y adiós. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.